La política es más que un voto. Está relacionada al conjunto de acciones que se asocian para la toma de decisiones en colectivo. ¿Por qué es tan importante la democracia? De eso estaremos hablando hoy cortésmente. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación, un lugar de encuentro con la palabra. Y hoy me acompaña Alejandro Ospina Salazar. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, con el que estaremos conversando de lo que enunciábamos al inicio del programa, esos aspectos que tienen que ver con la política, con la democracia. Alejandro, bienvenido, qué rico tenerlo en el programa. Camilo, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo a toda la comunidad del municipio de Retiro que sigue cortésmente un espacio en el que permite tener una alimentación de diferentes temas como han sido los diferentes invitados que has tenido acá en el programa. Muchas gracias, Alejandro. Usted fue concejal del municipio del Retiro, actualmente pues, se desempeña como abogado. Quisiera, Alejandro, que empezáramos justamente a situarnos en la importancia que tiene la política. ¿Por qué la política, desde su experiencia, pero también digamos que desde su conocimiento, por qué es importante? Mira, la política lo resumo en algo que aprendí en la universidad. En la universidad un profesor cuando nos colocaba una tarea, definan qué es política, entonces todos nos íbamos como por la parte epistemológica, definir qué es la política. Pero el profesor nos definía y nos decía, no se enreden en definir qué es la política. Política es todo lo que tenga que ver con el ser humano en sociedad. Las relaciones políticas permean todos los espacios en los que nos movemos, desde lo económico, desde lo social, desde la importancia en educación, desde el sector salud. Entonces la política es toda esa relación que tenemos los hombres en sociedad y formando una institución que permita un sano desarrollo. Entonces, en realidad, si me preguntas qué es política, la política es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano en sociedad. En ese mismo sentido, Alejandro, la palabra política ha sufrido un desgaste por los temas proselitistas, porque en muchos casos se relaciona con la corrupción, con los partidos políticos. Pero como usted nos lo acaba de decir, la política no solo es eso, no solo es un voto, no solo es, digamos que los aparatos o el sistema que en algunos casos está a cargo de un país, y tiene que ver justamente con eso, con las relaciones, con esos ejercicios de poder que también se dan en muchos escenarios. Y digamos que ya situándonos también, Alejandro, en esos ejercicios democráticos, en algunos casos también proselitistas, aparece la democracia, ese concepto de democracia. También quisiera que nos hablara de ese concepto, de la democracia, de su importancia también. Bueno, respecto a lo primero, Cami, qué pena pues Cami, sino que es difícil decirte Camilo por... Estamos en confianza, amigos. Yo creo que el desgaste no lo tiene la política, el desgaste lo tenemos las personas que estamos en el ejercicio de la política, por diferentes acciones, más que todo malas o comportamientos que son contrarios, que van generando un cierto desánimo en las personas que están ajenas a la gobernabilidad, porque política estamos inmersos todos. Simplemente yo lo que siempre he pensado es que la gente va teniendo una apatía hacia las personas que están en la gobernabilidad, por sus conductas, por sus malas prácticas, por los errores que cometemos en el ejercicio de lo público. Entonces yo creo que la política sigue siendo muy bonita, el desgaste que está es hacia los funcionarios, hacia los partidos, hacia el clientelismo, hacia el populismo, hacia diferentes fenómenos que se van dando alrededor de esto. Respecto a la democracia, pues la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces la democracia creo que es la capacidad que tiene toda una comunidad para autogobernarse, para elegir sus gobernantes y para que todo se desarrolle de una forma armoniosa y en realidad buscando lo que busca, valga la redundancia, cumplir con los fines esenciales del Estado, que es lo que contempla la Constitución. Muchas veces a mí me han dicho muchas personas
de pronto por la forma mía de pensar respecto a ciertas posiciones o a ciertos temas, que es que uno es muy iluso. No, yo no soy iluso, yo creo en la Constitución y creo que la Constitución está bien hecha, está muy bonita, está bien redactada, habrá que hacerle mejoras, pero el papel de todo ciudadano cuando se somete a gobernarse es cumplir con esos fines y los deberes que tiene toda persona. No simplemente uno tiene derechos, uno también tiene obligaciones para con el Estado. Entonces, convivir, hacer uso correcto de la democracia es una tarea compleja que creo que todos los días vamos buscando realizarla de la mejor manera posible, pero sigue siendo un acto como complejo en el que todos nos vamos a ver inmersos, vuelvo y digo, por el simple ejercicio de ser humano, es un ser político. Alejandro, usted como demócrata, como persona que, como lo acaba de mencionar, cree en la democracia, en sus instrumentos, en sus mecanismos, ¿qué podría uno decirle a las personas que de una u otra manera también tienen una postura hacia desconocer en parte lo que puede significar la democracia? Y quiero poner un ejemplo. Normalmente las personas no se eligen con las mayorías, por el abstencionismo, porque pues, votan por otras personas, porque en muchos casos hay mucha manipulación, hay corrupción también. Uno ve cómo han demostrado que aparecen personas que fallecieron votando. Entonces, en últimas, la democracia, desde ese ejercicio de las mayorías, tal vez no sea así. En ese sentido, Alejandro, ¿cómo, digamos, que validar la democracia? ¿Cómo saber que sigue siendo un instrumento válido para hacer ejercicios, digamos, que plurales? Cami, en el ejercicio de la democracia voy a traer como un referente. Cuando Jesús lo estaban condenando, le preguntaron al pueblo que quién quería que soltara, a Jesús o a Barrabás, y el pueblo gritó Barrabás. Entonces no siempre vos decís algo muy cierto, no siempre la mayoría va a ser esa representación, porque existen muchos fenómenos como el abstencionismo, la gente que no le interesa, más que todo es el abstencionismo lo que permite que ganen unos grupos consolidados que se hacen ver como mayorías, pero que en realidad no son como mayorías. Yo creo que el tema de validar la democracia surge en el ejercicio ciudadano, en elegir muy bien a los gobernantes, a los que tienen la representación frente a los entes político-administrativos como lo es el Consejo, como lo es la Asamblea y como es el Senado. La democracia colombiana es un voto representativo. Yo voto para que esta persona me represente en estas esferas donde se toman decisiones. Entonces uno debe validar la democracia con una correcta elección, con un análisis riguroso de quiénes van a ser las personas por las que yo voy a votar. Eso suena muy bonito, pero en realidad ese sería el ejercicio correcto. Tómese usted la capacidad de ver por quién vota, independiente de que no conozca, pero porque sea un perfil. Pero votamos muchas veces es por un compromiso, porque me va a ayudar en algo. Uno de los problemas más grandes de Colombia, pienso yo y es a modo personal, es el tema de que la votación se hace es por qué voy a lograr o cómo me voy a beneficiar yo de cierta votación. Si voto por ¿cómo me beneficio yo? Entonces, en esa posición de estar pensando simplemente en yo cómo me beneficio, yo qué provecho saco si gana se va desdibujando un poco lo que es la democracia, porque es que la democracia es buscar o propender por un bienestar general. Entonces, pienso yo que uno cómo va en cierta forma respecto a la pregunta de la democracia, que la democracia debe existir, cómo uno de pronto la va desligando de esos malos o de esas malas prácticas. Vote bien, ejerza el control ciudadano que usted puede ejercer, utilice los mecanismos como las PQR, acuda a los entes de control, haga el control ciudadano, que yo creo que es lo más importante para que se siga sosteniendo una democracia, porque si no hay control, si no hay quien en cierta forma esté haciendo un polo a tierra, se va volviendo un gobierno de solamente unos pocos o de personas que pueden ser sordas. Hay algo, Alejandro, también que sin duda preocupa mucho, y es que la democracia ha servido también de fachada para generar, digamos que, unos modelos totalitarios.
Y uno lo ve en estos días, lo que pasa en Centroamérica, nosotros sabemos que en el país han aparecido también figuras que empiezan a propiciar ese control de los diferentes estamentos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, y en esa medida pues el mundo, y quiero hablar en este momento de muchos, en muchas partes, empieza, digamos que la democracia es una fachada que de fondo tiene, digamos que unas políticas más en función de que las personas, los grupos políticos se mantengan cueste lo que cueste. Y pues ahí hay que sumarle los medios de comunicación, la influencia que tienen las redes sociales actualmente, los grupos económicos, y termina siendo, digamos que la democracia simplemente pues un nombre, y reitero, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa todo en su proporción, pero no quiero, digamos que tomar una postura de comparar, ¿cierto? No quiero comparar, pero sí se ven, digamos que unos elementos en los que uno dice, ve, aquí pasa, pero aquí también pasa, ¿cierto? Y todo en medio de la democracia. Bueno, Camil, respecto a eso, sí, muchas veces se utiliza la democracia, vos lo mencionabas, se disfrazaba la democracia. Entonces uno cree que una persona ganó con una mayoría, entonces uno dice ganó democráticamente, pero muchas veces esas mayorías fueron movidas por maquinarias que están por debajo, fenómenos, vuelvo a reiterarlo, como el abstencionismo, el miedo, porque muchas veces sacan a la gente a votar con temor, la confusión de los medios, el medio servil a intereses particulares de esas mismas personas que están postulándose y que ganan. Voy a traer aquí un ejemplo, algo muy reciente en este momento. Democráticamente ganó en Nicaragua Daniel Ortega, pero uno dice, la democracia se cuestiona en un país como este, que dice democráticamente tuvo la mayor votación, pero se va a mirar y uno empiezan a hacer el análisis que hizo la Unión Europea, diferentes personas que están por fuera vigilando esas elecciones, y dice, hubo fraude, hubo corrupción, hubo abstencionismo, no votaron jóvenes. Entonces democráticamente ganó, si uno quiere llamar eso democracia, porque hubo una mayoría. Lo que uno tiene que aquí revisar es que no la mayoría siempre va a ser democrática. Eso es de pronto una significación en la que uno hace, porque uno dice, bueno, hubo mucha votación, pero esa votación si estuvo movida por intereses, por malas prácticas, también se puede dar el fenómeno de que democráticamente esa mayoría vote y gane, pero muchas veces también se presta la palabra democracia para camuflar intereses bajos. Vuelvo y reitero, el hecho de en Nicaragua gana esta persona democráticamente, pero sabe uno que si personas y gobiernos desconocen desde ya esa elección, dice uno, aquí, ¿cuál es la democracia? Alejandro, dentro de este concepto, que además es muy hermoso, la democracia, la política, y usted a lo largo de lo que llevamos del programa, pues nos ha, digamos que, situado en las bondades que tienen justamente estos conceptos, y quería que también habláramos del tema del radicalismo, o sea, digamos que por ejemplo aquí en Colombia, desde el Partido Conservador, el Partido Liberal, actualmente ya empiezan a aparecer figuras, digamos que con narrativas hacia la izquierda, la derecha, el comunismo, no sé qué, ¿cierto? Y se empieza a radicalizar el tema de derecha-izquierda, el tema del uribismo, antiuribismo, pero también en otros países como pasó en Estados Unidos, que también aparecía ese mismo fantasma, digamos que estrategias que en muchos casos a veces no son del todo tan ciertas y aparecen, ¿cierto?, en el lenguaje de los políticos, y que llevan a medios de comunicación y llegan a las personas. En ese sentido, digamos que la democracia está muy permeada en muchos casos por desconocer al otro. Entonces yo me tiro a esta orilla y desconozco completamente el otro. Yo diría que en ese sentido, Alejandro, digamos que la democracia hace una invitación muy grande, y es al respeto por el otro, a trabajar con el otro. Eso creo que ahora, no sé si, bueno, que igual antes también liberales y conservadores se mataban pues literalmente, pero ha estado siempre en ese ejercicio
el desconocer al otro. Cami, sí, mira, eso ha sido un fenómeno muy particular. Creo que en todos los países, pero en Colombia, de pronto uno retomando desde un punto histórico, siempre ha estado. Entonces, por ahí hay una máxima o un refrán que no sé qué tan aplicable es, dice, divide y vencerás. Entonces, mucha gente, las personas maquiavélicas, Maquiavelo tiene un escrito sobre gobernanza, de una forma como él creía que se puede gobernar. El fin justifica los medios. Exacto. Entonces, si yo divido, yo venzo. Entonces, voy a coger aquí a unos los voy a generar esto, les voy a estigmatizar de esto, a esto les genero este fantasma, a esto los pongo a trabajar de esta forma. Colombia siempre ha estado polarizada. Creo que siempre estuvo desde los españoles con los criollos, que ahí empezó la independencia. Después, un poco más acá en el siglo anterior, estuvo en los abuelos nos tocó, los liberales y los conservadores. Después fueron llegando con la entrada de los diferentes partidos políticos, diferentes partidos o matices, unas vertientes de estos dos grandes partidos que fueron también armando su nicho, entonces se fue creando como una diferenciación. Después estuvo como un momento de los que apoyamos la paz y los que no apoyaron la paz. Los que estaban de las FARC y los que no eran de las FARC. También cambió otra división que se dio reciente, fue los que apoyábamos la consulta anticorrupción y los que no apoyaban la consulta anticorrupción. Entonces, pues de antemano sí coloco yo que en el tema de radicalismos, pues yo puede que no sea la persona como más indicada porque estando en el ejercicio de lo político también he sido de posturas radicales de pronto frente a la extrema derecha y siendo de pronto un poco, aunque trato de mejorar las posturas radicales porque reconozco que es que eso es lo que nos hace daño, el radicalismo extremo. Pues que el radicalismo extremo no solamente es usted ser de izquierda, radicalismo también puede ser usted ser de extrema derecha y tan peligroso es usted si es izquierdista como si usted de extrema derecha. Tan peligroso puede ser como en unos Petro, como peligroso puede ser María Fernanda Cabal a la presidencia. Entonces creo que siempre ha estado como esos puntos que nos han llevado, polaricémonos, y vos mencionabas algo que es muy cierto. Entonces, si yo pienso diferente, esta persona lo que va a hacer simplemente es anularme o desconocer porque no le interesa, porque el pensamiento tuyo, si es diferente al mío, no va a converger con los intereses míos, entonces simplemente hago una anulación para que sigan mis intereses latentes, digámoslo así. Entonces es un ejercicio como político contrario a lo que es la democracia, porque es que la democracia es también aprender a convivir con lo diferente. Entonces, mira que hablamos mucho como el tema de democracia, pero en la práctica caemos muchas veces en esos mismos errores, y me incluyo, que son el tema de las polarizaciones, que es, si el otro no piensa igual que lo que pienso yo, estás en contra mío. Entonces uno tiene que aprender a cierta forma, converger con lo diferente y convivir con lo diferente para que pueda darse eso que en cierta forma es democracia. Y pienso, Alejandro, que esa última frase que usted nos expone en su respuesta, creo que es una invitación muy interesante para lo que se viene, para el próximo año, en nuestro municipio, en el departamento, y bueno, donde nos puedan ver acá en el programa, de reconocer las cosas buenas que pueda tener el otro, porque en últimas, si bien uno puede desconocer, le puede parecer irrelevante o contrario algunos aspectos que tiene una propuesta política a la cual uno pues no converge, sí hay cosas que sin duda son interesantes también, y muchas de ellas pues están ahí en la mesa. Normalmente todo el mundo quiere hacer cosas buenas por su territorio. Entonces, en ese sentido, qué bueno que cada vez se pueda propiciar ir bajándole a esos radicalismos que realmente a la democracia no le vienen bien. Yo sí soy un convencido de eso, porque entre más se radicalicen los discursos, las posturas, pues es donde realmente no hay una real democracia, sobre todo desde el desconocimiento, porque ahí es donde realmente pues lo que propende la democracia es: venga, usted que piensa diferente, ponga eso en concurso, en sintonía, o a debatir con el otro. Alejandro, quisiera que habláramos un poco de su experiencia en lo político. Usted fue concejal muy joven y pues
tuvo la oportunidad de participar y ha estado, digamos que, en movimientos, en diferentes espacios donde se promueve la participación de los jóvenes en la política. Los jóvenes, pues ahorita vemos que en redes sociales pueden ser muy activos, pero a la hora de ya participar, de inscribirse, de mover, digamos que su participación directa no se siente tanto, o sea, y más bien se hacen a un lado y permiten que las maquinarias, que los grupos, que el sistema a veces de tanta edad, pues siga. ¿Qué piensa usted ahí de los jóvenes? Así es, Beckham. Respecto a lo primero, sí, tuve la oportunidad y ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, fue haber sido concejal del municipio del Retiro. En las averiguaciones creo que fui el segundo más joven después de Wilson López. Primero fue Wilson López y después llegué yo y después Santiago Montoya, en edad. Entonces me permitió ser joven gracias a una votación de amigos, de familiares, de personas conocidas que me permitieron llegar. Una experiencia también dentro de la inexperiencia, porque siempre uno llegaba, si bien uno ha sido como un sujeto político, cuando vos ya llegas te enfrentas a la realidad de lo que es ser concejal. Creo que con todas las cosas buenas, las cosas también por mejorar, ha sido una de las experiencias más grandes en mi vida. Y ahora tocando el tema de los jóvenes, como concejal joven que fui, en el 2021 el DANE decía que en Colombia hay 8 millones de jóvenes que representan el 16% de la población colombiana, pero que a la hora de votar solamente votaban 3 millones, de 8 que éramos. Muy bajito. Entonces uno dice, este abstencionismo, estos jóvenes que no votan, que son los que se quejan, que dicen que la política es la corrupción, que no les interesa eso, el no votar son los que permiten que se perpetúen estas viejas maquinarias, porque si no encuentro quien me gane en franca lid con votos, pues sigo yo haciendo mis malas prácticas. Entonces la invitación a los jóvenes es que independiente del partido político que sea, de que no quiero ser extremista o no, simplemente piense que usted es político en todo, analice por quién va a votar, dése la oportunidad de revisar planes de gobierno, revise cuáles son las mejores opciones, pero vote, porque es que el voto es lo que permite cambiar, o la esperanza de querer cambiar. El no votar lo que permite es que genere esa continuidad que muchas veces criticamos. Vuelvo y retomo esa cifra, 8 millones en el 2020 de jóvenes y solamente votábamos 3 millones. Alejandro, quisiera que termináramos el programa alimentando esa reflexión con respecto a ese sentido de la política. Hemos hablado de democracia, hemos hablado del tema específico de proselitismo, del voto, pero al inicio del programa y también durante el desarrollo del programa hemos dicho que la democracia, la política está en todo. Y en ese sentido, y no solo para los jóvenes, sino para toda la comunidad, creo que es muy importante entender que ese ejercicio es un proceso que no solo se da cada 4 años o cada 2, pues, cuando uno vota a presidencia, después alcalde, sino que desde cuando invitan a las personas a participar de una junta de acción comunal, en las instituciones educativas, el mero hecho de uno interrogar, preguntar, ir más allá, saber qué es un plan de desarrollo, qué se está ejecutando en su municipio, qué es el presupuesto. Creo que desde ahí es donde todos tenemos un deber y además también un derecho por mejorar la política en todo su componente. Así es, Camila. La política la relacionamos mal simplemente como en el ejercicio del sufragio, de ir a votar cada 4 años, o cuando son elecciones de presidencia, cuando son elecciones de alcalde, eso solamente lo relacionamos con la política, pero la política es mucho más que eso. La política es usted sentirse como sujeto activo dentro de su municipio. Vos conformás una asociación de padres de familia, está siendo un sujeto político que está permitiendo o hacer control a las relaciones que se están dando entre el sistema educativo y los estudiantes. Cuando invita el consejo a que quienes quieren permanecer quienes quieren conformar tal junta o quienes quieren integrar X comité, pero muchas veces la gente no se interesa por eso es hacer política. Ahora están próximas las elecciones para las juntas de acción comunal en las veredas. Eso es hacer política, desde su ruralidad, es usted ser un sujeto activo político, estar vigilante de la plancha,
conformar esas planchas, revisar la lista, buscar quiénes son los mejores candidatos que puedan recoger todos esos intereses de las veredas. Ahora en diciembre se da un fenómeno, se va a dar algo muy importante, no es un fenómeno, va a ser una realidad, que va a ser la votación a los CMJ, en los que los jóvenes de 14 a los 28 años de todo el territorio nacional pueden salir a votar por los jóvenes que conformen las planchas en los municipios y que estos serán los consejeros de juventud. Eso es un hecho político, porque esos consejeros de juventud son los que nos van a representar a los jóvenes frente a la institucionalidad, son los que van a poder ir a hacer ese control. El consejo es abierto, al consejo no va nadie. Son muy pocos de la comunidad los que se interesan por temas tan importantes como es que es el presupuesto, por temas tan importantes como es un proyecto de acuerdo que toque temas de salud, que toque temas de industria, de comercio. Es siempre abierto y es un espacio donde la comunidad puede ir a través de las personas que votaron y que lo representaran, estar en un diálogo continuo. Está pasando esto, quiero saber de eso. El simple hecho de hacer política no simplemente es votar, es usted comportarse como tal y asumir esas obligaciones que usted tiene como ciudadano. Alejandro, muchas gracias. En verdad que un tema muy interesante que por cuestiones de tiempo pues tenemos que tocar de manera muy general, pero siempre con el respeto hacia las personas que nos ven y sobre todo generando reflexiones y además invitando, creo, Alejandro, al diálogo, a la convergencia, al respeto por el otro. Así que muchas gracias, Alejandro, por sus conceptos. No, Cami, a usted muchas gracias por la invitación. También a las personas de la comunidad del Retiro, nuevamente sea esta una oportunidad en cámaras para darles un saludo, los que están viendo este programa. Y aquí creo que hay algo que se me quedó mucho de esta entrevista del día de hoy, es que la política es bonita y la política sigue siendo ese ejercicio de servir. Lo que no se puede confundir es esas malas prácticas de personas con el ejercicio como tal de la política. Muchas gracias, Cami. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de acá de Conecta y los invito para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.